Bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. En este vídeo quiero hablar de las herramientas más básicas, simples y poderosas de un dibujante, el lápiz y la goma de borrar. Y responder a una de las preguntas que más a menudo me hacen mis amigos y alumnos. ¿Cómo sacar las ideas que tengo en mi cabeza con éxito? Bien, para responder a esta última pregunta te voy a explicar cómo veo yo el proceso de dibujar desde la imaginación. Imagina tu cabeza como un bidón o recipiente que contiene el elixir de la creatividad, el de las ideas maravillosas que eres capaz de tener. Y este está conectado a una manguera que representa tu brazo. Pero la manguera está llena de pequeños agujeros, con lo que la presión con la que salen tus ideas de la cabeza no es suficiente. Se pierde todo por las fugas que tiene esta manguera. A medida que practicas y aprendes los fundamentos del dibujo, digamos que vas tapando de alguna manera esos agujeros. Cada vez tienes menos fugas y las ideas de tu cabeza pueden salir con toda su fuerza. ¿Cuál es el mensaje final de esta metáfora que quiero que quede claro? 1. Que todos, y repito, todos podemos aprender a dibujar y mejorar con el esfuerzo adecuado. Y la segunda parte del mensaje es que para dibujar cosas que imaginas, primero has de tener unos conocimientos fundamentales bien claros y dibujar muchas cosas de las que tienes a tu alrededor. Recuerda que no puedes dibujar un dragón o lo que sea si antes no eres capaz de dibujar las cosas que ves. Así que practica duro y pronto podrás sacar esas ideas geniales que tienes dentro de tu cabeza. Aclarado este punto, vamos a por el lápiz y la goma de borrar. Es el material más básico y barato para aprender. Los lápices específicos para dibujar los podrás diferenciar porque no tienen la típica gomita detrás, que normalmente ensucia más que borra. Estos lápices normalmente van marcados con números y letras. Ya te explicaré para qué sirven más adelante. De momento, para empezar, que sean HB. Consigue también un par de gomas. Una blanda, que parece así como un chicle con esteroides, y una de vinilo, que es probablemente la que más usarás. Yo suelo cortar la goma de vinilo con esta forma, y así puedo borrar detalles pequeños con este área y borrar grandes superficies con esta o esta otra. La goma blanda puedes adaptarla a la forma que necesites, ya que se deforma como si fuese un chicle o plastilina. Con esta solo podrás borrar detalles suaves y superficiales, con la de vinilo todo tipo de trazos. Y ahora te voy a dar un truco que puede hacer que cambie radicalmente tu manera de dibujar con lápices. ¿Qué te parecería poder usar las capas de Photoshop en la vida real y en la misma hoja de papel? Se puede hacer algo parecido. Los animadores tradicionales llevan toda la vida haciéndolo. El truco es usar un lápiz de color para hacer tus bocetos con línea suelta y después con un lápiz de grafito dibujar sobre estas líneas. Pero solo lo que te interese y así conseguir un dibujo más limpio a la primera gracias a nuestra capa de lápices de color previa. Para hacer este ejercicio o este truco te recomiendo colores primarios, sobre todo rojo y azul. Después de hacer tu dibujo completo, escanéalo y llévalo a Photoshop. Haz clic aquí en la pestaña Imagen. Después, abre el submenú Ajustes y haz clic de nuevo en Tono Saturación o usa el atajo de teclado Control más U. Si tienes dudas con los atajos de teclado, visita la entrada Los 23 atajos del DaVinci 2.0 y apréndete los imprescindibles para dibujar. Una vez se abra el menú de tono saturación en tu pantalla, selecciona en esta pestaña el color que deseas tratar. Ves al manejador de luminosidad y ajústalo hasta que no se vea el tipo de color seleccionado y solo quede el grafito visible. ¿No es genial tener dos oportunidades para refinar tus creaciones y dibujos? La línea de color te permitirá dibujar tranquilamente, más suelto, más libre, sin miedos. Y después, corrige lo que quieras y quédate solo con las líneas que te resulten más interesantes. Ahora, a practicar con los ejercicios que hay en la entrada.
suscríbete a la web y al canal de YouTube. Comparte el contenido y haz grande este proyecto. Gracias por dibujar bien.